dicho que tienen dudas sobre esa actividad. Y después unos avisos sobre la semana 3 de su módulo, ¿de acuerdo? Que ya van a empezar. Nuevamente me quiero disculpar con ustedes, estoy grabando esta sesión para que quede grabada para quienes quieran verla después. Les agradezco muchísimo su paciencia y vamos a comenzar. En primer lugar, bueno, pues comentarles que los felicito por ya llegar a la mitad de su módulo propedéutico. Están ustedes terminando la semana 2. Eso significa que, bueno, en 2 semanas más ya habrán terminado con su módulo. La semana 3, que es la que inicia el día lunes, es una semana que implica un poquito más de reto las actividades de semana 3. Vamos a revisarlas brevemente el día de hoy para que ustedes puedan tener ya una idea más clara de lo que se espera para la siguiente semana y un aviso también sobre unos cuestionarios de semana 3, ¿de acuerdo? En primer lugar, me gustaría preguntarles si han tenido alguna duda en específico o alguna dificultad en especial con la que les pueda apoyar antes de que iniciemos el recorrido de la plataforma y de actividad número 4. Sí, Nancy, buenas noches. Buenas noches. Ninguna, únicamente ahorita tuve un problema para unirme a la sesión. De hecho, por eso acabo de ingresar, porque no estaba intentando conectarme, pero no me aparecía. Decía que necesitaba la solicitud. Bueno, que la Sí, aceptara. te ofrezco una disculpa. Yo me conecté a las 8 que inició la sesión, pero estaban ya presentes tus compañeros y yo estaba atoradísima en el tráfico. O sea, fue una cosa horrible y muy inesperada y en este momento estoy llegando a casa y puedo iniciar la sesión. Así que por eso es que Ok, no podías entrar. ok, ¿Vale? no se preocupe. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias por la paciencia. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y vamos a hacer ese recorrido breve, ¿de acuerdo? Para no quitarles mucho tiempo, sobre todo a quienes estuvieron aquí presentes puntualmente. Bueno, vamos a pasar a revisar en primer lugar, que es lo que les comentaba, revisar la actividad integradora número 4. Hay un aspirante en especial que ha tenido dudas con ella, entonces quisiera hacer este recorrido de la actividad muy brevemente. Eh, gracias, Nancy, por escribir tu nombre. También le recuerdo a los demás aspirantes si me ayudan a poner su nombre en el chat para que pueda tomar la asistencia una vez terminemos la sesión. Gracias, Shomara. Ulshomara. Bueno, vamos a pasar a la actividad integradora número 4 y como les comenté en la sesión del día miércoles, esta actividad tiene como función principal que ustedes sepan a quién tienen que dirigirse cuando tienen alguna dificultad dentro del tiempo que pasarán en prepa en línea. En la sesión del día en la sesión del día miércoles revisamos una infografía donde vienen especificadas las funciones de todos los que estamos integrando el espacio de prepa en línea. Esa infografía la pueden encontrar en este recurso de semana 2 que se llama ¿Quiénes participamos? Es una imagen que ustedes pueden observar detenidamente, pueden leer la descripción de cada uno de los agentes o bien pueden igualmente revisar la sesión grabada del día miércoles, ya está el enlace pegado en la pizarra de sesiones y ustedes pueden ingresar, revisar ese contenido de video y entonces pues también tendrán más clara la función de cada uno de los que integramos. Esto por cuestiones de que quiero aprovechar el tiempo para tocar los temas que nos atañen en esta sesión y no ser repetitiva con el tema de la sesión que se quedó grabada ya el día miércoles. Aunada a esta infografía, ustedes pueden revisar cada uno de estos recursos, son los primeros 6 recursos de su semana, son las que les van a dar la pauta y los saberes necesarios para poder contestar la actividad integradora número 4. Y el sentido de la actividad es muy sencillo. En realidad la actividad les plantea diferentes situaciones o diferentes dudas que ustedes pueden llegar a tener dentro de la plataforma, no de la plataforma, perdón,
dentro de su trayectoria de prepa en línea que tienen que ver con dudas con calificaciones, dudas con el manejo de la plataforma o de su equipo tecnológico que estén ocupando para estudiar, dudas acerca de los temas, dudas acerca de servicios escolares, inscripciones, alguna problemática que tengan en específico. Entonces, esta actividad, la propuesta y el objetivo de la misma es que ustedes puedan identificar a quién dirigirse. Recuerden que aunque yo soy asesor virtual y ustedes cada módulo van a tener un seguimiento muy cercano por parte de su asesor virtual, también tienen otras personas que están de apoyo. Y esos son precisamente el tutor, el asesor tecnológico, el supervisor para el acompañamiento y la mejora educativa y el asesor en la didáctica disciplinar. Entonces son esas 5 figuras principales que tenemos la función de apoyarles. Y cada uno obviamente tiene su espacio específico de acción, que es el que ustedes van a estudiar y van a realizar, a identificar más bien en esta actividad. Como pueden ver, lo que hace es plantearles diferentes situaciones. Aquí tienen una situación que dice: con la siguiente información, escribe un mensaje que publicarías en el foro Aprendiendo. Ya comentamos los objetivos del foro Aprendiendo. Es un foro para crear aprendizaje colaborativo, para que ustedes, sus compañeros aspirantes, quienes estamos en esta red de apoyo y los agentes educativos podamos también construir entre todos el conocimiento, resolver dudas, dar alguna recomendación importante, etcétera. Ese es el sentido del foro Aprendiendo. Entonces, lo que nos plantea la actividad es esta situación. Ustedes están haciendo una actividad y tienen dudas en cuanto a las instrucciones para poder realizar la actividad integradora. En este específico ejemplo, la actividad integradora les está solicitando que escriban un ensayo. Lo que sucedió es que ustedes leyeron el recurso sobre el ensayo, ya revisaron la información que tienen que revisar y que tienen en plataforma, pero no logran todavía comprender cuál es la estructura y cómo redactar un ensayo. Recuerden que esto es un ejemplo hipotético. No necesitan en este espacio redactar un ensayo. Eso no es lo que se solicita. Tienen que escribir un mensaje que publicarían en el foro Aprendiendo, dirigido a resolver estas dudas. Entonces, ustedes ya saben cuál es la estructura de un mensaje, lo pueden ver en los recursos. Tiene que tener un saludo, el cuerpo del mensaje, una despedida, etcétera, y lo que van a hacer es solicitar apoyo a quienes participan en el foro Aprendiendo, que una vez más son sus compañeros, somos los agentes educativos. Entonces, en este espacio ustedes lo que van a hacer es redactar su mensaje pidiendo ayuda que publicarían en el foro cumpliendo con las normas de etiqueta, ¿de acuerdo? Como esa pregunta 1, se proponen diferentes situaciones. Aquí, por ejemplo, la situación ya no es escribir un mensaje en el foro, sino escribir un mensaje que enviarían por correo electrónico. Tienen que identificar qué agente educativo les puede apoyar con esta situación. Ustedes no pueden abrir un recurso el recurso que se llama Mi Aula. No saben qué tipo de archivo es y no tienen tampoco manera de abrirlo. Entonces, hay una persona en el programa de prepa en línea específicamente dedicada a apoyarles con este tipo de situaciones. Ustedes lo que tienen que hacer es identificar cuál es ese agente de aprendizaje y escribirle un correo electrónico. Probablemente no tengan correos electrónicos, pero aquí pueden poner para el asesor virtual o bien pueden poner para el asesor tecnológico. No tienen que necesariamente poner una dirección de correo electrónico para el SAME, para el ADD o para el tutor. Ustedes van a decidir quién les puede apoyar con esta situación y a quién tienen que dirigir el mensaje. Lo mismo tenemos en la pregunta número 3. Se les presenta una situación donde ustedes han enviado sus actividades integradoras el día lunes y el día domingo por la noche no tienen evaluación y no han recibido respuesta del asesor virtual a pesar de haberle escrito ya acerca de la situación. Entonces, aquí lo que van a hacer es identificar quién les puede apoyar con esto.
Muy importante que tengan en cuenta esta parte. El jueves por la tarde enviaron un mensaje al asesor virtual. Ya le preguntaron a su asesor, ¿qué pasó con mi actividad? ¿Por qué no se me ha calificado? Y no han recibido respuesta 3 días después. Entonces, hay una persona específica que les apoya en ese tipo de situaciones. Aquí van a poner quién es ese agente y en la pregunta número 5 escribir el mensaje que le enviarían para solicitar su apoyo. El punto o el objetivo de que ustedes redacten los mensajes es verificar que ya hayan tenido un proceso de aprendizaje en el que ustedes sepan, bueno, cuando yo escribo un mensaje tengo que cumplir con ciertos elementos de acuerdo a las normas de una etiqueta, tengo que cuidar mi ortografía, tengo que ser cuidadoso con cómo voy a poner las cosas, con mi redacción, que sea claro. Entonces, todo eso es lo que yo como asesor voy a evaluar en estas respuestas, ¿de acuerdo? Tienen el recurso cómo hacer preguntas eficaces, que también lo van a revisar, y aquí cuáles son los elementos para formularla. Entonces, igualmente, con ese recurso, cómo hacer preguntas eficaces, van a identificar las respuestas a estas otras preguntas. Lo mismo en el caso de las preguntas 8 y 9. ¿De acuerdo? Como les dije, no quiero detenerme demasiado en esta revisión de esta actividad integradora, puesto que ya lo hicimos el día miércoles, pero a grandes rasgos eso es lo que se espera. Pueden verlo con más detalle en la sesión del día viernes, perdón, en la sesión grabada del día miércoles. Este archivo, una vez que ustedes lo trabajaron y metieron sus respuestas, lo van por favor a guardar y lo van a subir a plataforma con el nombre correcto, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la actividad integradora número 4. ¿Hay alguna duda en específico en cuanto a esta actividad? No, ninguna. Muchas gracias. Por favor, no, porque lo estás metiendo directo al bote de la mantequilla de maní y la contaminas y la echas a perder toda. De acuerdo. Entonces, vamos a pasar ya a las actividades de semana 3. Semana 3 es una semana importante y es una semana muy interesante, puesto que en semana 3 el objetivo es que ustedes hagan un poquito una remembranza de cómo ha sido su educación anteriormente y cómo será su educación el tiempo que estén en prepa en línea. Sabemos que muchos de los aspirantes han dejado de estudiar durante largos periodos y que en la gran mayoría de los casos es la primera vez que toman una educación 100% en línea. A pesar de que todavía no iniciamos semana 3, a mí siempre me gusta tocar este tema antes de que inicie para que ustedes puedan ya tener esta información a la hora de empezar. En la sesión del miércoles revisaremos a detalle la guía y hablaremos un poco sobre los recursos. Sin embargo, quiero que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Esta es una semana donde ustedes tienen muchos recursos por estudiar. Son 4 por 5, 20, 21 recursos los que ustedes tienen que tener en cuenta, estudiar y comprender para poder realizar sus actividades integradoras. Estos recursos en su contenido son un poco más pesados, porque estos recursos lo que hacen es hablar acerca del programa de prepa en línea. Es decir, cuál es el procedimiento para calificar, cómo van a ser mis clases, qué tengo que estar entregando, cuánto dura el programa, qué puedo hacer si repruebo un módulo, qué sucede si no puedo entregar mis actividades a tiempo, cuánto tiempo me voy a tardar en cada uno de los módulos. Entonces, son recursos realmente muy importantes que necesitan revisar con mucha conciencia para que puedan tener toda la información importante. Hablamos de cosas como las competencias, que son los aprendizajes que ustedes deben tener, lo que nosotros en Prepa en Línea queremos desarrollar para ustedes, los criterios de evaluación, la manera en la que nosotros los asesores virtuales revisamos y asignamos una calificación numérica a su actividad, qué podemos hacer para poder asegurarnos que estamos obteniendo el aprendizaje correcto, crear
espacio para poder aprender correctamente. Entonces son recursos que en su contenido son extensos. Por eso me es importante tocar el tema desde ahora para que ustedes puedan, dentro de lo posible, dedicarse a estudiar estos recursos desde el día lunes, ¿de acuerdo? Porque son bastantes recursos. ¿Y qué sucede con las actividades integradoras? Bueno, aquí tenemos también los recursos que hablan sobre el plagio. Son estos tres: ruta para elaborar trabajos académicos originales, peligros del plagio y un documento sobre el plagio si se considera una falta grave. Entonces, estos tres recursos en especial es muy importante que los tengan muy claros. A veces hay aspirantes que están en módulo 1 y no han revisado estos recursos o no los revisaron a profundidad o la información no quedó bien interiorizada y entonces cometen plagio. Incluso puede ser un tipo de plagio no intencional. Sin embargo, los asesores virtuales tenemos la labor y la obligación de detectar todo tipo de plagio. Entonces, es importante que tengan esto claro, pues cometer un plagio no intencional sigue siendo plagio y entonces puede afectar no solamente su calificación, sino su permanencia en el programa. Entonces es importante que lo tengan eso muy, muy, muy presente y que sepan que nosotros los asesores virtuales tenemos diferentes herramientas que tenemos la obligación de poner en práctica y de poner en uso para poder detectar este tipo de casos, ¿de acuerdo? Para que por favor lo tomen. Ahora, en cuanto a las actividades integradoras, las actividades integradoras de la semana 3 son muy interesantes y son verdaderamente de mis actividades favoritas de leer, revisar y evaluar. ¿Qué sucede con estas actividades? Pasan dos cosas principales que hay que tener en cuenta. La primera es, son actividades que obligan a realizar un análisis mucho más profundo de las cosas. Vamos a pasar a revisar la actividad integradora número 5. Se los repito, lo vamos a hacer de forma breve. Uno, por la complicación que tuvimos en cuanto al tiempo por mi parte. Y dos, porque tenemos todavía la sesión del miércoles en la que podemos profundizar un poco más sobre el tema. Pero como les comenté, quiero adelantarme un poco porque hay quien me entrega su actividad el día lunes o martes y quiero que tengan esta información. ¿De acuerdo? La primera actividad se llama Mi pasado y mi presente educativo y es una actividad realmente muy bonita y que muchas veces provoca en los aspirantes como mucha nostalgia, porque lo que vamos a hacer es recordar y hacer toda una remembranza sobre la forma en la que nosotros aprendíamos cuando asistíamos a la primaria, cuando asistíamos a la secundaria. Vamos a hacer una comparativa sobre cada uno de esos espacios y cómo fue que nosotros vivimos ese periodo de nuestro aprendizaje. Entonces es una actividad realmente muy bonita, pero que implica que hagamos un esfuerzo de recordar y no solo eso, sino que dediquemos el tiempo necesario a poder redactar cada una de las respuestas. No es una actividad corta y no es una actividad que van a realizar en poco tiempo. Incluso pueden tomar más de 2 días en poder hacer la actividad tal como se debe hacer. ¿De acuerdo? Primero, vamos a ver que tienen un ejemplo. Toda esta parte roja de la actividad es un ejemplo, las primeras 3 hojas, ¿de acuerdo? Ya cuando llegan a la parte azul, ya es el espacio donde ustedes van a trabajar. No vamos a profundizar, sin embargo, quiero que vean más o menos cómo es que se pretende que ustedes trabajen. Tienen unas preguntas guía, que esas preguntas guía son las que ustedes van a desarrollar en cada uno de estos espacios. Si este es el ejemplo, digamos que esta columna y esta columna las van a llenar ustedes. No van a tener estos textos porque van a trabajar sobre este cuadro de color azul. Entonces, como ven en este cuadro de color azul, solamente tienen las preguntas guía. ¿De acuerdo? Y ustedes van a realizar y crear toda la redacción que acompaña y la respuesta a esas preguntas. Entonces tenemos la participación del estudiante como primer punto, ¿no? Esto se divide en diferentes partes.
La primera parte es participación del estudiante, tenemos el salón de clases, las formas de evaluación y tenemos diferentes preguntas guía. Por ejemplo, en la primera, participación del estudiante, las preguntas guía son: ¿qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Y las actividades en clase las realizabas con compañeros o de forma individual. Tenemos que remontarnos a esa época cuando íbamos en la primaria y entonces hacer una redacción que conteste estas tres preguntas. Pero ojo, no son respuestas aisladas. No vamos a poner en el número 1 estudiar y luego nuestra siguiente respuesta es jugábamos en recreo y nuestra tercera respuesta es individual. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es esforzarnos por lograr un párrafo descriptivo. Es justamente esto que tenemos aquí. Y lo voy a leer para ustedes. La respuesta en nivel primaria es: solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tareas las realizábamos de manera individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. Si ustedes se dan cuenta, en este párrafo está contestando a estas tres preguntas guía, pero no lo está haciendo de manera aislada, lo está haciendo tratando de justamente redactar un párrafo descriptivo que nos dé la información que necesitamos. Esto se contrapone con la parte de secundaria. Es muy diferente la forma en la que el estudiante participa en primaria a la manera en la que participa en secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer que también responde a las tres preguntas, haciendo un párrafo descriptivo bastante amplio. ¿Y esto qué es lo que va a ayudar? El propósito de esta actividad es que ustedes logren identificar la forma en la que aprendieron, qué funcionó para ustedes, cómo aprendimos a aprender, para entonces poder identificar qué cosas podemos nosotros poner en práctica ahora en un entorno virtual y poder entonces obtener el mejor aprovechamiento. Nancy, sí, dime. Sí, yo ya hice, bueno, intenté empezar a adelantar un poquito las actividades. ¿Sí? De hecho, esa ya la empecé. Si pudo notar en mis trabajos anteriores, igual están como las preguntas están separadas y yo mis respuestas las intento separar con un guión para responder una por una. Claro. Pero aquí sí noté lo de la pequeña historia y no sé si esté bien si la separe o tenga que hacer forzosamente como igual una historia, así como el ejemplo. Mira, yo te recomendaría, si ya la empezaste, pues ya tienes el trabajo adelantado, yo te recomendaría no la vuelvas a empezar porque también la actividad integradora 6 es un poco pesada, pide bastantes cosas. Entonces, lo que trataría de hacer es no separarlas con un guión, sino tratar de hilar una respuesta con otra. Al final de cuentas, responden todas a las preguntas guía, ¿no? Entonces, Sí. en vez de separar con guión, tratar de unirlas. No sé si me estoy explicando bien. Ok, sí, darle como una misma respuesta o juntar las respuestas a todas las preguntas. Exacto, que sea una sola redacción. ¿De Ok, acuerdo? vale. Gracias. Vale. Gracias a ti, Nancy. Entonces, bueno, el objetivo es justo ese en esta primera parte, ¿de acuerdo? Ya cuando ustedes pasen a su cuadro van a tener esta primera parte que es este recuerdo de cómo era en la primaria y secundaria y después van a pasar a la parte de cómo va a ser ahora mi nueva educación. Aquí está. Con base en la información que has revisado, registra en el espacio lo que se solicita en cada fila. Entonces van a responder a estas preguntas con base a la información que ya tienen de cómo funciona Prepa en línea CEP. Lo mismo, no vamos a hacer respuestas aisladas, vamos a tratar de hacer una redacción de un párrafo descriptivo donde podamos atender a estas tres respuestas. ¿De acuerdo? No vamos a revisar las preguntas ni los rubros diferentes. Lo que sí les puedo decir es que esta actividad exige un poco más de tiempo, exige mucha atención y es importante pues mantenerlo
tiempo suficiente para que les dé tiempo. Ahora, es la primera vez en esta actividad integradora número 5 de semana 3, es la primera vez en la que a ustedes se les pide una extensión de escritura, es decir, que se les dice que tienen que escribir de 4 a 8 renglones. Una respuesta de 2 renglones no cumple con eso. Entonces, tienen que tratar de cumplir con esta extensión. Esto me lleva a la actividad integradora número 6, donde en la actividad integradora número 6 no se les van a pedir solamente de 4 a 8 renglones. En la actividad integradora número 6 ya se les solicita escribir media cuartilla, que es media hoja, párrafos de 5 o 6 renglones cada párrafo, y de pronto les piden 2 párrafos de por lo menos 5 renglones. Entonces, este ejercicio de escribir aquí, de tratar de desarrollar un párrafo bien escrito, funciona para que ustedes puedan hacer esta respuesta y en la actividad integradora número 6 poder cumplir con las extensiones de redacción que se les pide. Vamos a ver rápidamente, como les dije, no se espanten, vamos a ver las actividades a detalle el día miércoles, pero sí quiero que podamos revisar acá la actividad integradora número 6 de forma que puedan visualizar lo que les estoy comentando. Hoy no, yo otra vez me metí a la actividad integradora número 4. Voy a cerrar semana 2. Listo. En la actividad integradora número 6 vamos a descargar mi educación en prepa en línea CEP y a la hora de abrirlo lo que vamos a encontrar es un documento que nos invita también a hacer un análisis descriptivo de la educación que voy a tener. Entonces, como les dije, no me detengo mucho, pero sí quiero que veamos que se les pide una cierta extensión. Entonces, dice la primera, te presentamos una serie de oraciones, reflexiona acerca de cada una y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Eso quiere decir que mi primera respuesta va a ser por lo menos media página y máximo una página. No voy a contestar las preguntas después de cada punto. Eso no voy a hacer. Aquí no voy a poner las respuestas. No van ahí. Voy a leer las preguntas y después voy a dar un enter y en este espacio, abajo de donde tengo los puntos, es donde yo voy a redactar el análisis. Después de las preguntas. Este análisis debe de medir por lo menos media cuartilla y máximo una cuartilla. Lo mismo acá, tienen después en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Reflexiona y redacta tu respuesta. En general, lo que quiero hacerles ver con este rapidísimo vistazo a las actividades integradoras de semana 3 es que son actividades mucho más exigentes en tiempo, en análisis y en desarrollo de textos. Cada módulo que vamos avanzando en prepa en línea es un módulo que se vuelve más exigente. Entonces, es muy importante que ustedes puedan empezar ya a hacer este ejercicio de escritura. Si bien tenemos un déficit de lectura, que es una cosa no solamente generacional, sino me parece también, y me atrevo a decirlo, un poco cultural, porque no estamos ya acostumbrados a leer, también tenemos un déficit en la forma en la que escribimos. Y una vez más me voy a referir a el tema de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Es súper común encontrar que estamos escribiendo mensajes de WhatsApp donde nos comemos letras, usamos solamente una Q para decir la palabra que. Entonces, ese tipo de cosas han mermado mucho en la capacidad que nosotros tenemos de producir textos que hablen, que sean descriptivos y que puedan exponer una idea. Entonces, es muy importante ahora en este proceso de prepa en línea que logren hacer
esas redacciones. Claro que en un lenguaje informal ustedes pueden escribir como ustedes quieran y les parezca más cómodo, pero cuando van a hacer un escrito que se va a entregar, que se va a leer o que se va a evaluar, es muy importante no hacer este tipo de cosas, no escribir poco y tampoco escribir de más, sino justamente hacer el análisis, la reflexión y la producción de textos necesaria para poder cumplir con lo que se pide. ¿Hay alguna duda en cuanto a estas actividades? Ya las vamos a revisar a detalle el miércoles, pero me quiero adelantar a si tienen alguna pregunta. Por mi parte, ninguna. Muchas gracias, Nancy. De acuerdo. Entonces, vamos a ver ya el punto final que quiero tratar con ustedes de semana 3. Esto es muy importante, es algo que a los aspirantes de pronto se les escapa o se les va a hacer esto y después en semana 4 están teniendo varias complicaciones. En semana 3 ustedes tienen los recursos, como todas las semanas, las actividades y tienen unas encuestas. Es muy importante que ustedes puedan responder estas encuestas. La primera encuesta tiene que ver sobre el desempeño del asesor virtual. La segunda encuesta tiene que ver sobre el contenido y el desarrollo y actividades del módulo. Y la tercera encuesta tiene que ver con una preparación de aprendizaje en línea. Hay cosas importantes que deben de saber sobre estas encuestas. La primera de ellas es que son 100% anónimas, totalmente anónimas. Entonces, pueden ustedes ser completamente honestos con la forma en la que contestan las encuestas. Ese es el número 1. Número 2, estas encuestas tienen el objetivo de mejorar lo que no esté 100% bien o de continuar haciendo bien lo que funciona, continuar haciendo lo que está funcionando. Entonces, para mí es importante saber su opinión porque detrás de este módulo de aspirantes de esta generación 50 viene la generación 51. Sus comentarios a mí me ayudan muchísimo en mi desempeño para poder saber si hay algo que pueda mejorar o estoy haciendo algo que funciona y continuar haciéndolo de la misma manera. Y de esa forma ustedes están ayudando no solo a mí, sino a los aspirantes que vienen en la generación 51. Pero de la misma manera, los aspirantes que hoy están cursando módulo 1 van a contestar estas mismas encuestas sobre su módulo 1 y su asesor virtual. Y de esa forma están abriendo el espacio para que las cosas buenas se continúen haciendo y las áreas de oportunidad mejoren para que ustedes, al ser estudiantes, puedan tener una mejor oferta educativa y que tratemos de que reciban la mejor calidad que se pueda. Estas encuestas las responden en cada uno de los módulos de prepa en línea en semana 3 y es muy importante que lo hagan. Ahora, en caso de ustedes no responder estas encuestas, lo que sucede es que no van a poder ver los contenidos de semana 4 y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay quien por cuestiones personales o del trabajo no puede ingresar a la plataforma hasta el día miércoles, a lo mejor, o jueves de la semana. Si ustedes ingresan el día jueves a la plataforma y no pueden ver los contenidos y no han contestado estos cuestionarios, se va terminando el tiempo para desarrollar su última actividad, que es el proyecto integrador. Entonces, por favor, dentro de lo posible, hagan esta contestación de estas encuestas temprano en la semana para que después no se vean presionados de tiempo y no se les acabe la oportunidad de contestarlas porque de otra manera no van a poder acceder a todos estos contenidos de semana 4, que es la semana de cierre y que es la semana más importante de su módulo de propedéutico. Recuerden, en esta semana 4 ustedes aseguran el 43% de su calificación. Entonces, si no logran cursar esta semana y no logran entregar, no van a poder acceder a más de 63 de promedio, un 6 y un 3. Entonces, es bien importante que
estas encuestas las respondan a conciencia para que no tengan problemas en visualizar los contenidos de semana 4. ¿De acuerdo? Quiero saber si tienen, chicos, alguna duda o alguna pregunta en cuanto a esto que acabo de comentar. ¿Siempre va a ser forzoso contestar estas encuestas, Sí. incluso ya ya siendo estudiantes? Sí, ya siendo estudiantes es lo mismo. Son encuestas que se tienen que contestar cada módulo. No les toma mucho tiempo, a lo mejor son 20 preguntas, son de opción múltiple. Ustedes pueden decidir escribir o no un comentario. Ya verán las encuestas cómo están hechas para que no les tome demasiado tiempo, pero sí es un requisito básico para poder asegurar el mejoramiento y para que haya cada vez pues mejor oferta educativa tanto para ustedes como para quienes vienen en módulos posteriores. ¿De acuerdo, Nancy? Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Quisiera saber si tienen alguna duda específica, algo más en lo que les pueda apoyar. Una vez más me disculpo por haber iniciado la sesión tarde, verdaderamente fue algo que se salió de mis manos. Pero bueno, no quiero quitarles el tiempo a quienes estuvieron puntuales y planearon esta hora. Traté de ir rápido, pero ser muy clara. Entonces, nada, estoy disponible por si tienen algún comentario o duda extra que quieran que respondamos. No, ninguna duda. Muchas gracias, Marlene. Gracias, José. Gracias, Xiomara. Y gracias, Nancy, por su asistencia. Ninguna duda. Gracias, muchas gracias. Estoy disponible por el mensajero, por el correo electrónico. Recuerden que cualquier duda que tengan es importante y yo estoy para apoyarles. ¿Sí, Marlene? Sí, una pregunta. Por Dime. si tuviera alguna duda, ¿de a qué horas yo puedo contactarla por medio del mensajero? En cualquier momento tú me puedes escribir un mensaje y yo lo voy a recibir en mi buzón de mensajería. Yo, sábado y domingo, los asesores virtuales no tenemos que estar presentes en plataforma, digamos que son días no hábiles. Sin embargo, yo sábado y domingo pretendo y trato siempre de estar ingresando y estar contestando los mensajes. Entonces, si tú me escribieras un mensaje hoy a las 12 de la noche, yo seguramente mañana lo vería temprano y te podría responder tu duda. En cualquier caso, cualquier asesor virtual tiene la obligación de contestar tus mensajes en no más de 24 horas, salvo que sean días no hábiles como sábado y domingo, ¿no? Pero en cualquier otro caso, tú puedes escribir tu mensaje en el momento que lo necesites y en no más de 24 horas debes de recibir una respuesta. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Les deseo un excelente fin de semana, que descansen mucho, que disfruten a sus familias, a sus amigos, cualquier actividad que tengan planeada. También que se reconozcan a ustedes mismos que ya están a la mitad del módulo propedéutico, que están dando un paso importante en sus vidas y es importante también ser con nosotros mismos generosos y también felicitarnos, ¿no? Por haber tomado este reto y por estarlo cumpliendo a lo mejor de nuestras capacidades. Les felicito, cuenten conmigo, estoy disponible y atenta a cualquiera de sus dudas y ya estaremos gestionando entonces una reunión para el día miércoles. Mucha suerte en sus actividades integradoras y sobre todo en el inicio de su semana número 3. Que descansen y muy buenas noches.